Soy maestra en la Facultad del Hábitat y me dedico, soy conservadora y restauradora de bienes culturales muebles y allí doy clase en la licenciatura. Y pues me he metido en la parte de investigación, principalmente en asuntos de fotografía patrimonial o fotografía tradicional, y he trabajado varios proyectos sobre Julián Carrillo, en el acervo de Julián Carrillo. El acervo de Julián Carrillo, la verdad es que es rico en todos sus sentidos y en todos los tipos de materiales, y me volqué en la fotografía porque a mí me interesaba en la parte de investigación y además la riqueza del propio acervo. Julián Carrillo vivió muchos años y en muchos lugares haciendo muchas actividades, y eso ayudó mucho a esa grandeza y a esa heterogeneidad, digamos, del acervo, por lo que hay muestras desde finales del siglo XIX hasta los años, hasta después de morir incluso él, porque su hija también recogió imágenes y fotografías, y por todos los lugares también del mundo, en diferentes lugares en Europa, en Cuba, en Estados Unidos, por México, por supuesto, y eso generó una gran riqueza en el acervo, y era de interés para nosotros también intervenir en la parte de investigación que nos permitía esas muestras. Una de las características de la fotografía como objeto cultural es la diversidad de materiales de la que se compone. Entonces hay muy poquita investigación y se sabe muy poco sobre esto, por lo que para la conservación y restauración de las diferentes muestras o de las fotografías es importante conocer de qué están compuestas para poder intervenirlas. Por lo tanto, nos enfocamos en ese proyecto, ¿no? En investigar o en trabajar sobre técnicas analíticas, técnicas científicas, que es lo que nosotros necesitábamos, el apoyo sobre todo, que no fueran invasivas o destructivas, que eso quiere decir que no haya que tomar muestra o aunque sea muy pequeña, sino que se pudiera in situ, en la misma imagen, la misma fotografía, medir con diferentes técnicas y que no fuera contraproducente, ¿no? Deteriorar ni una pequeña parte de la fotografía. Hubo una colaboración importantísima con algunos doctores de la Facultad de Ciencias, como el doctor José Refugio Martínez, que colaboró en el apoyo y en el conocimiento, sobre todo de empezar con esta investigación. Y hemos trabajado también colaborando con varios laboratorios de la propia universidad, que nos ha permitido profundizar en el estudio de la caracterización, más bien, en la identificación de los procesos fotográficos tradicionales, ¿no? O antiguos. En las imágenes, al principio se seleccionaron aproximadamente 30 imágenes, hasta de 1870 a 1920 aproximadamente, con la idea también de centrarnos en unas tipologías de materiales en particular. Se seleccionaron las que parecían, por su temporalidad, por su estado de conservación, por su apariencia física también, donde podría haber más diversidad, y ya todo lo que son la serie de análisis se hicieron de 13 fotografías, porque hay análisis que han costado sobre todo establecer cómo se iban a tomar, las mediciones, el profundizar, el experimentar un poco, porque la mayoría de los análisis han sido como la primera vez que se hacían sobre este tipo de objetos, ¿no? Entonces, incluso con los técnicos o en el laboratorio que trabajaban con los instrumentos o con la herramienta, a veces era como un poco también tardado, dificultoso el saber cómo se iban a medir, qué aspectos eran importantes a estudiar, los diferentes estratos también, porque aunque en la imagen parece que sea algo sobre el papel y no se vea, son varios materiales dispuestos en estratos o capas, y había que ver con qué herramientas íbamos a caracterizar, a medir qué materiales, ¿no? Y eso era como, siempre que empezar con cada una de las técnicas ha sido un poquito laborioso, ¿no? Y tardado, entonces como que entre 10 y 13 muestras nos pareció suficiente y era bastante bueno y representativo para el estudio también. Hemos hecho yo creo que suficientes análisis como para extraer información técnica muy importante, ¿no? Y que nosotros esperamos que al menos continuando con esta investigación sirva para otras investigaciones en otros acervos, ¿no? Técnicamente lo que conseguimos es identificar el proceso fotográfico del que estaba originalmente hecha cada una de las fotografías,
e incluso identificar otros compuestos que forman parte de la imagen, como recubrimientos o otros materiales que se utilizaban, porque digamos que en los inicios de la fotografía se experimentó con muchos materiales y eso produjo pues mucha variedad en los procesos y pues experimentaban, les digo, con recubrimientos, con otras capas, y en ese sentido creo que sí hemos conseguido mucha información en la cuestión del análisis científico, y a la vez lo que ha permitido es ir trabajando también cuestiones culturales que han aportado yo creo que mucho al acervo, ¿no? Desde que se comenzó se han hecho algunas cosas, entre ellas una cosa importante también que creo que ha contribuido mucho fue la catalogación de todas las fotografías. Esta investigación se ha hecho paralela a otras y ha servido para pues eso, que alumnos sobre todo de la licenciatura de conservación y restauración se vieran implicados o participaran en algunas actividades, y eso pues yo creo que ha contribuido, y entre ellos se hizo una tesis, por ejemplo, que llegó a catalogar esta alumna todo el fondo fotográfico, que fueron más de 1.400 imágenes con todos los datos registrados, con sus fichas. También se hizo una primera organización en la cuestión del almacenaje y las guardas para proteger las imágenes, que estuvieran archivadas en guardas transparentes, que en algún momento también se pretende digitalizar en algún futuro esas imágenes para que también se pueda incluso subir a la red y que cualquier investigador pudiese acceder a esas imágenes, porque al final pues también pues es un documento muy importante, ¿no? Muy valioso, tanto como un documento escrito, ¿no? Y creo que es un fondo muy rico, que en ese sentido, solamente con ese tipo de acciones de organización, catalogación y digitalización, puede hacerse mucho más, ¿no? Puede tener mucho impacto sobre la difusión de la información, ¿no? Del documento como tal. Bueno, pues del trabajo de investigación que se hizo principalmente sobre las fotografías, se realizaron la técnica más importante, o digamos en la que más se ha trabajado, ha sido la microscopía de fuerza atómica, que consiste en barrer en una escala muy pequeña, barrer una parte de la superficie de la fotografía, de la imagen, con una aguja que lo que hace pues, es ir registrando la topografía, la parte de la superficie de la imagen, y se hicieron en diferentes puntos de cada muestra y se hizo un estudio bastante amplio, y ha sido una de las técnicas yo creo que también más revolucionarias o primigenias en la aplicación, sobre todo en la fotografía. Esto se realizó en la Facultad de Ciencias. También se hicieron trabajos de espectroscopía infrarroja en el laboratorio del CIACID, donde se hicieron estudios, en este caso son compositivos, en los que se mide también un punto de la imagen a través de un microscopio, con el fin de conocer los compuestos, los elementos que componen la imagen. Esto nos ayudó mucho también, por ejemplo, para reconocer recubrimientos y otros estratos también subyacentes. También se hicieron trabajos de elipsometría, que también es una técnica de espectroscopía infrarroja, pero basada en otro fundamento, otro principio físico, que tampoco se han hecho hasta ahora, o no se conocen al menos estudios sobre fotografía con esta técnica, y pues también estamos un poco trabajando en profundizar con ella, porque consideramos que tiene bastante valor, ¿no? el aplicarla sobre la fotografía. También se hicieron se han hecho trabajos de microscopía confocal, que es también una técnica que se utiliza sobre todo en biología molecular, creo. Y nosotros pues también, de forma un poco intuitiva, sobre todo gracias a los doctores, pues se propuso el experimentar sobre la fotografía, y ha dado la verdad que también muy buenos resultados. Ha ayudado también a estudiar las muestras en diferentes estratos, en diferentes capas, a través también de la morfología que da el compuesto, y eso también consideramos que ha dado resultados muy importantes, y que también pues, en un futuro se pretende profundizar en otras fotografías, ¿no? O en otros acervos. Bueno, este es un microscopio confocal, es de la marca Olympus. Este microscopio se utiliza para poder escanear muestras con cierta profundidad. Es decir, así como en las tomografías que sirven para escanear el cerebro y hacer imágenes del cerebro con resonancia magnética, utiliza la luz
para poder realizar imágenes a diferentes planos de la muestra en particular que se quiere. Para eso se utiliza el hecho de que hay fluoróforos que absorben luz y emiten luz en diferentes frecuencias y longitudes de onda. Aquí, por ejemplo, se está observando una fotografía, la cual, como esta no es una técnica invasiva, entonces se puede utilizar para poder observar cómo fue que se elaboró la fotografía, porque los substratos fluorescen, y aquí podemos ver en los diferentes filtros cómo fluorescen, y así se logra poder quizá identificar cuáles son los sustratos que se utilizaron, los componentes químicos que al final de cuentas son los que absorben la luz, reacciona con la luz y esta luz que cambia de frecuencia al final se vuelve a emitir, y aquí es donde se detecta. Esto se puede hacer, se puede detectar incluso el grosor de la placa de fotografía, la placa fotográfica, qué grosor tiene, porque primero se puede ver que el papel en general no fluoresce, entonces se ve ahí la diferencia entre el papel y lo que viene siendo la capa que forma la fotografía, ¿no? El confocal consta de, en este caso son 3 láseres. Tenemos el láser verde, el láser rojo y el láser azul, porque son los 3 colores con los que nosotros utilizamos aquí. Ellos mismos también se pueden mezclar aquí para formar alguna combinación de color. El software básicamente ya tiene instalado todos los fluoróforos con los que funciona, y unos simplemente los carga en el sistema. De ahí todo viene, por atrás viene con una guía de fibra óptica y entra aquí en el que realiza el escaneo. Aquí el hecho de que el confocal pueda funcionar como tal tiene que ver con que en su arreglo óptico cuenta con un pinhole. Este pinhole se puede abrir o se puede disminuir de tamaño, y este pinhole permite que la rebanada, cuando uno está escaneando la muestra, se adelgace de modo tal que uno puede ver nada más una capa delgada del sistema. Y ya después, esto también puede hacer un barrido en Z, y entonces se escanea diferentes partes del sistema en la dirección Z. También tiene para escaneos de nada más una línea, también tiene escaneos temporales. Eso uno le puede decir, no, escaneame tanto tiempo, cada tanto tiempo. Realmente es un sistema muy completo. De ahí nada más bien depende de si nuestro sistema florece o no, porque si no florece, pues no podemos hacer la microscopía confocal. Por ejemplo, con no sabíamos si iba a florecer, porque pues estas no las hicieron necesariamente para que florecieran, ¿no? O sea, las que se usan en el laboratorio sí son, se diseñan así incluso para que florezcan, para que absorban y emitan en cierta longitud de onda. Esta pues no. Entonces aquí lo que se está viendo es que utilizando los diferentes filtros, ver si se está enviando luz de cierto color, cuál es la respuesta, y para ver si así se puede diferenciar los diferentes materiales. Falta mucha investigación sobre materiales fotográficos, entonces la complejidad también es que tiene compuestos orgánicos e inorgánicos muy diversos. Entonces, en la cuestión de lo que son procedimientos ya de restauración, que podría ser, por ejemplo, una limpieza química o un proceso de desacidificación del papel, etcétera, tienes que conocer muy bien cómo afecta cada uno de esos materiales, de esos procedimientos, a todos los compuestos, a todos los estratos, ¿no? Porque esa es una de las problemáticas principales, ¿no? Se aplican en la actualidad procesos estudiados, por ejemplo, sobre papel, pero no se sabe cómo, por ejemplo, puede alterar la imagen de plata o puede alterar la emulsión fotográfica, que está hecho también de otro material, y la verdad es que sería un poco osado todavía atrevernos a proponer procesos de intervención ya muy específicos, ¿no? Lo que pasa es que creemos que esto sí sirve
pues siempre conocer mejor cómo se comportan y cómo son los materiales, cómo envejecen incluso esos materiales, pues ayuda mucho en el futuro. Yo espero que ayude mucho a los que se pongan a experimentar sobre esos procesos de restauración, ¿no? Cómo esos materiales entonces ya interactúan con los materiales intrínsecos de la fotografía.